Es una norma que intentan maquillar a una realidad que el Perú adolece, millones de peruanos tienen dificultades para acceder a medicamentos en general. Vamos a ir rápidamente con Omar Neira, experto en salud pública. Bienvenido, señor Neira, a Exitosa. Karina, gracias por la invitación. Siempre es un placer de conversar contigo. Muchas gracias por estar aquí. ¿Qué es lo que ha pasado con la ley de genéricos? No es para siempre, ¿no? Y no es para 4 o 5 años. Karina, es una norma que intentan maquillar a una realidad que el Perú adolece, millones de peruanos tienen dificultades para acceder a medicamentos en general. El Estado debería garantizar en el 80-85% de enfermedades y de peruanos medicamentos y no lo hay. Y esta norma, cuando tú preguntas, ¿tiene caducidad? Sí, tiene caducidad. El 31 de julio. Solo por 4 meses ha sido dado. Y cuando el ministro sale a exponer y decir, no, esto es un decreto de urgencia porque la urgencia termina la norma original no se dio en ninguna emergencia sanitaria. Hay que recordarle eso al Ministerio de Salud actual. Fue en 2019 cuando no había una emergencia sanitaria. Se dio por una necesidad, un contexto del que hemos venido hablando. Y no han sido capaces de analizar en 5 años como Estado, como Ministerio de Salud, durante todo este tiempo, y salen a decir que van a recién evaluar y ver el impacto. Y lo peor que ha dicho el ministro, hoy lo escuché en una declaración que decía que según la DIGEMIT, esa DIGEMIT, que tal vez sin la DIGEMIT podríamos estar mejor, que no ha tenido un impacto importante la norma de genéricos y por lo tanto por eso no se prorrogó. Y eso es, o sea, como peruano... Eso nos dijo el viernes a nosotros y nos dijo que no se prorrogaba y que además que ellos tenían un nuevo informe de DIGEMIT que ahora era espectacular, que ahora sí iba a servir, pero yo pensé que si se había hecho un informe tan a profundidad que no iba a durar 4 meses, ¿no? Si tienen toda la información y evidencia ante la DIGEMIT, de la que yo he cuestionado en los últimos 10 años a la DIGEMIT personalmente, y disculpa que lo diga en primera persona, pues que muestren el estudio, que muestren eso, pero hoy ha dado a entender que el estudio de impacto decía que la norma como estaba no generó impacto. Entonces ahora la que sí están proponiendo, ¿por qué no no intentan trabajar adecuadamente? Él ya tiene varios meses y además tiene el legislativo a su favor, porque la presidencia de la Comisión de Salud es de su partido. Entonces tiene el sartén por el mango para hacer toda propuesta legislativa y que se apruebe, porque además el presidente del Congreso es de su partido. Entonces tiene todos los argumentos legales y la condición política para que cualquier propuesta que ha trabajado pues sea viable, ¿no? A todas luces se ve que es una improvisación. ¿Qué es lo que nos dijo el viernes exactamente el ministro aquí? Que hoy estamos haciendo, a diferencia del anterior, es aumentar de 40 a más de 200, no tengo el número exacto ahorita, o sea, más medicamentos esenciales. El acceso a medicamentos genéricos antes de la norma no ha tenido un significado, un aumento significativo después de la norma. Entonces, esperar contar con toda esa información toma unos meses, por cierto, y nos ha ganado un poco el tiempo, pero la intención siempre de nosotros ha sido no prorrogar la norma, que a nuestro criterio ya veníamos nosotros sabiendo de que no estaba funcionando. Bueno, les ganó el tiempo, la norma no estaba funcionando y además algo muy importante que él dice, que ahora, gracias a su gestión, se ha puesto el 30% de stock, pero antes no había un porcentaje, era a disposición, es decir, tú ibas y la farmacia te tenía que vender, no había un límite. Así es, Karina, y o sea, es risible porque él habla libremente y dice, bueno, ahora será 100, pero tal vez 200, eso lo ha declarado también hoy. O sea, un ministro de Estado no puede hablar libremente y decir, sí, tal vez 200, pero no. Tienen que darnos información real, exacta, y de que cuál es realmente pero el trabajo técnico. O sea, que del viernes que para ahora cambia de números.
Porque no tienen, Karina, no tienen idea de cómo gestionar. Y eso del 30% es complejísimo, porque lo que va a hacer posiblemente es lograr que miles de farmacias unitarias, esas farmacias de barrio, no puedan soportar financieramente y tener el stock por stock. La norma no va por ahí. Lo que tú dices es cierto. La norma anterior decía que tienes que tenerlo. Si tú no tenías, te quejabas y era fundamental y ellos te tenían que asegurar que esté el medicamento. Pero hoy en día probablemente se ocasione la quiebra de miles de farmacias, porque son miles las que no son de la gran cadena, que le permiten al usuario acceder en su barrio. El mercado farmacéutico es un mercado muy especial que requiere un estudio técnico, efectivamente, pero en beneficio de los pacientes. ¿Por qué no 25%? ¿Por qué no 35%? Porque no han hecho el estudio. Que nos muestren si tienen un estudio real de esa Digemid que él habla y que nos diga por qué el 30%. No es un parámetro así por así para poder decirle a la población. Yo le pregunté, ¿y de dónde está el estudio? Y me dijo que todavía no estaba, que estaban trabajando con un estudio anterior, un enredo en realidad. Y lastimosamente, Karina, hoy lunes, no podemos exigir que haya medicamentos genéricos porque no hay una norma. A pesar que ha sido aprobado a no tener un listado, no se puede exigir. Y claro, el impacto va a ser enorme porque vamos a pasar de 40 que eran sumamente imprescindibles a, no sé si es 100, 200. ¿Por qué se les ocurre a los políticos siempre hablar de números así por así? ¿Por qué no usan data real para un impacto y nos aseguren a los peruanos un acceso oportuno y de calidad a estos medicamentos? Pero no lo hacen. Es decir, con lo que teníamos antes estábamos bien. Es perfectible, pero por lo menos claro, tú ibas a una farmacia por un número de medicamentos y exigías que esté, no importaba el stock. Hoy tú crees que los burócratas de Digemid van a ir a inspeccionar las miles de farmacias y asegurar ese 30%. No. Nunca lo han hecho. Ahora lo que él me dijo era de que gran observación, porque se supone que es algo que tenemos a nuestro favor, aunque no sirve, el libro de reclamaciones, que lo pongas en el libro de reclamaciones. Y crear un mecanismo adecuado. O sea, no han sido capaces, ahí hemos visto en las noticias que hay contrabando de medicinas que afectan la vida de las personas y van a controlar el stock. Hagamos pero normas si uno va a mesa redonda y es ahí es el epicentro del porque así es. Y entonces, y todos saben, y lo sabe la autoridad, ¿por qué no hace un trabajo? Así es. El trabajo que queremos es que sea real y que pues, a ver, todo es perfectible, todo se puede trabajar, pero que no nos dejen desprotegidos. Ya vamos a tener un mes desprotegidos. ¿Cuántas miles de personas se están viendo desprotegidas en este tema porque políticamente decidió no prorrogar? Por menos se han ido ministros de salud en este país, Karina. Es responsable de que por un mes miles o millones de peruanos hayamos quedado desprotegidos para exigir que haya acceso a una medicina genérica. Eso es una responsabilidad real, comprobable de esta gestión. De acuerdo, muchísimas gracias. Están advertidos. Este proyecto o este decreto de urgencia tiene una duración de 4 meses, menos de 4 meses, y además que ahora se ha hecho, creo que la medicina es peor que la enfermedad. Vamos a estar nosotros atentísimos. Muchas gracias al doctor Neira, experto en salud pública, por alertar siempre, y nosotros vamos a estar al servicio de la población, no al servicio de intereses del Ministerio de Salud, de los colegios profesionales y hasta del Congreso de la República. Así que a nosotros nos interesa que hayan los genéricos para los más pobres, porque lamentablemente el Estado no tiene ninguna o poquísimos medicamentos dentro de los hospitales del CIS y de todas las instituciones que deberían estar repletas de medicamentos. Muchas gracias por estar aquí.